¿Tienes poco tiempo y no sabes qué preparar? Te invito a que prepares esta receta, queda muy deliciosa y es muy fácil de hacer. Para iniciar la receta de hoy necesitaremos una lata de atún que te agrade, la cual la pasaremos por un colador, esto es para quitarle el excedente de aceite. Luego escurriré el aceite con la ayuda de un tenedor, aplastándola de esta manera tal como lo estoy haciendo. Y una vez ya bien escurrido el aceite, la reservaremos para más adelante. También para esta receta necesitaremos media cebolla, esta la cortaremos por la mitad y luego en cubitos pequeños así de esta manera como lo hago. Chicos, esta receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. Una vez ya lista la reservaremos por un momento. También cortaremos un tomate en rodajas, así de esta manera como lo hago. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Una vez ya lista la reservaremos por un momento. A continuación, rallaremos 100 gramos de queso mozzarella. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. También cortaremos un atado de perejil finamente, así de esta manera como lo hago. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy. Ahora, en un recipiente mediano agregaremos 2 huevos, pero estas tienen que estar a temperatura ambiente. También agregaremos el atún que hemos escurrido anteriormente. La cebolla picada. Medio tomate picado en cubos. El queso rallado. El perejil picado finamente. Una cucharada de harina de trigo, y con la ayuda de un tenedor las mezclaremos muy bien, hasta integrar los ingredientes muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está fascinando. Y ya en este punto, las condimentaremos agregando una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. Una cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de paprika en polvo, y mezclaremos muy bien estas especias. El saludo especial de la receta de hoy es para Delfina Ruiz desde Nicaragua, Luis Carmona desde Colombia, María Rosa desde Argentina, un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos, gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y ya en este punto, pasaremos a la estufa. En una sartén mediana agregaremos una cucharada de aceite. Con la ayuda de una brocha de cocina la esparciremos muy bien. Ahora añadiremos toda la mezcla, y la esparciremos muy bien por toda la sartén con la ayuda de una espátula. Prepáralo en casa, estoy segura de que a toda tu familia les fascinará esta increíble y deliciosa receta. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar a fuego bajo por 5 minutos. Y ya pasado el tiempo, con la ayuda de un plato le daremos la vuelta. Ahora, agregaremos las rodajas de tomate que teníamos reservada. También agregaremos 100 gramos de queso mozzarella rallado. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está fascinando. Por último agregaremos el perejil picado finamente al gusto. Taparemos nuevamente la sartén, y la dejaremos cocinar por otros 5 minutos más. Y ya pasado el tiempo nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista, miren lo rica y deliciosa que nos quedó. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Amigos, esta deliciosa receta es muy fácil de hacer, sobre todo porque lleva muy pocos ingredientes. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.